Gracias. Pues bienvenido, licenciado Juan Carlos Aguiñaga, maestro, querido del Consejo Nacional de Laicos. Ya tenemos aquí ya, mira, somos 26 personas que estamos aquí ya conectados, esperando tu conferencia. Ya Mario ya Sí. dio tu semblanza, así que los micrófonos son tuyos. Excelente, muchísimas gracias y es un gusto saludarles a cada uno de ustedes desde donde quiera que nos estén viendo. Gracias, Mario, Rosario, por la invitación, también a Víctor para hablar justamente de las coaliciones. Y justo vengo saliendo de una reunión porque estamos hablando de un tema político también y justo estábamos abordando este tema. Voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Denme un segundo. Listo, ahí se ve bien, ¿me podrían confirmar? Sí, Sí, ok. Sí, sí, Hoy se me ve. toca un favorzote. A todos les voy a pedir si apagan todo su micrófono para no tener interrupciones. Si alguien quiere comentar algo, puede levantar la mano en la parte de abajo y dice levantar la mano y o formular alguna pregunta a través del chat y Rosario y Mario si me hacen favor de leerla en el momento oportuno. Hoy me toca compartir con ustedes sobre lo que es un gobierno de coalición, razones a favor y también razones en contra. Y es que hoy vivimos una situación muy peculiar, ¿no? Siempre ha habido coaliciones, los partidos políticos buscan con quién juntarse para hacer un equipo más fuerte, según lo que ellos conciben de esta manera. Eh, pero qué es una coalición? Eh, las coaliciones son la unión de dos o más partidos políticos para postular a las mismas personas candidatas. Las coaliciones permiten que diferentes partidos políticos puedan postular a la misma persona para un cargo de elección popular. ¿Cómo se genera esto? Y bueno, del lado derecho tenemos a los partidos políticos, a los más grandes, obviamente a nivel local, cada uno de ustedes en sus estados, en sus municipios, tienen partidos locales. Estos son los partidos nacionales, el PRI, PAN, PRD, Morena, Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Entonces, lo que hace la coalición es que los partidos políticos puedan juntarse para postular un candidato común, un candidato que tenga, que vaya siglado por los tres partidos políticos. Obviamente, uno es quien lo postula, uno es el que lo sigla, así se utiliza este término en los partidos políticos. Un partido político lo sigla y los demás acompañan esa candidatura. ¿Cuáles son los tipos de coaliciones que hay? Hay coaliciones totales, parciales y flexibles. En las totales, todas las candidaturas son o entran en coalición. ¿Cuáles son las candidaturas? Por ejemplo, en el siguiente ejercicio electoral, el 2 de junio de este 2024, pues vamos a elegir en la mayoría de los estados de la República a presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales y senadores. Cuando es una coalición total, todas las candidaturas van sigladas por los tres o van acompañados por los tres partidos políticos. Las parciales en la proporción 50-50 y las flexibles en realidad pues esa a decisión de cada candidato, de cada partido político, de cada convenio que se firme en lo local principalmente. En lo federal también, pero en lo federal es un poco más sencillo que en lo local y ahorita vamos a descubrir por qué. Eso sí, en las coaliciones, cada partido debe aparecer con su propio emblema en la boleta electoral.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo tengo más adelante. Las coaliciones. Aquí vemos dos grandes coaliciones, hablando a nivel federal, eh, que están vigentes el día de hoy. La de Juntos Haremos Historia y la de Va por México. PT, Morena y el Verde se unen para postular a Claudia Sheinbaum y Va por México, PRI, PAN, PRD se unen para postular a Xóchitl Gálvez. Ahí, pues bueno, no hay mayor problema porque es un solo candidato a la presidencia de la República. En donde tienen que ponerse de acuerdo, por ejemplo, es en las gobernaturas. Ahí es donde cada partido, o más bien donde tienen que ponerse de acuerdo para ver qué partido postula en qué estado de la República. Ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle. Y los diputados, bueno, ya les hablé de candidatos, en este caso a presidente de la República. Los diputados, las y los candidatos electos al Congreso quedarán en el grupo parlamentario del partido especificado en el convenio de coalición. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo, Carlos Aguiñaga, me quiero postular por la coalición PRI-PAN-PRD. Entonces, si yo quiero ser diputado de esa coalición, un partido me tiene que siglar, un partido me tiene que proponer y los otros me tienen que aceptar, por así decirlo. Y todo eso se firma en un convenio que se da ante el INE o los organismos públicos locales, que son el organismo del INE en cada región, en cada estado, en cada municipio. Entonces, en en el convenio se estipula a qué grupo parlamentario voy a pertenecer yo como diputado que pertenezco a esa coalición. Si le toca siglar al PAN, se acuerda en el convenio, se acuerda que yo perteneceré, una vez ganada la elección, al grupo parlamentario del PAN. Si el PRI tiene mano, bueno, entonces yo seré parte del grupo parlamentario del PRI y así con cada una de las coaliciones y cada uno de los partidos políticos. ¿Cómo se hace? Pues bueno, se tiene que registrar un convenio ante el INE para las elecciones federales o ante los organismos públicos electorales para las elecciones locales. Insisto, cada estado tiene una representación del INE, cada municipio también tiene una representación del INE. Y entonces, dependiendo en qué nivel sea la candidatura, el presidente de la República, obviamente, se hace ante el INE. Las diputaciones federales se hacen ante el INE, porque es federal, porque hablamos de distritos federales. Cada estado tiene diferentes distritos federales y tiene distritos locales. Así se compone o se reparte la jurisdicción de los estados. Entonces, senadores, diputados federales y también candidatos a presidencia de la República se hace directamente ante el INE. Por eso es que vimos en días anteriores, en semanas anteriores, que Claudia Sheinbaum se fue a registrar ante el INE y se hizo todo un evento justo cuando estaba la marcha por la democracia, no sé si se acuerden, que estaba llenísimo el zócalo de gente vestida de rosa defendiendo al INE y Claudia por su parte estaba registrándose en el Instituto Nacional Electoral. Se hace todo un evento, se hace, obviamente lo ocupan como campaña electoral para poder aprovechar esos espacios, genera notas, genera tiempo aire, genera todo lo que los candidatos buscan, que es exposición. A nivel local, entiéndase gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, se hacen, no, perdón, gobernadores y diputados se hacen ante el Instituto Estatal Electoral de cada estado. Ya se registra el convenio y ya se registran avalados por los partidos que conforman esta coalición. Entonces, para hacer una remembranza, las coaliciones son la unión de partidos políticos para promover
candidaturas comunes, una persona representada en 3 partidos políticos. Ya les hablé de estas coaliciones. ¿Cuáles son los pros y los contras? Aquí es donde nos vamos a llevar la mayor parte del tiempo de esta charla, porque entender la coalición en realidad es muy sencillo, ¿no? Por cuanto a lo que debe de llevar una coalición. No vamos a hablar del convenio, porque al final, pues es un acuerdo entre partidos políticos. No sé si ustedes recuerden, pero fue muy sonado la exposición que hizo en Twitter, si no mal me equivoco, eh, ¿quién fue? Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, al exhibir un convenio que firmaron ellos sobre las candidaturas en algún estado de la República. No sé si recuerden eso. Pues bueno, ese es parte del jaloneo de la lucha por tener el mayor número de candidaturas. Regularmente, ¿cómo se decide qué partido va a tener mano o qué partido va a siglar al candidato, qué partido va a proponer? Eh, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, obviamente va siglado por Morena, porque ella pertenece a Morena, es un partido de origen. Morena, como todos sabemos, pues tiene mayor peso, tiene mayor número de votación, tiene mayor concentración de votantes que Nueva Alianza, que el Verde Ecologista, y bueno, los partidos que conforman, que el PT, los partidos que conforman esa coalición. Por eso es que Morena tiene mano. Por eso es que Morena sigla la candidatura de Claudia Sheinbaum. En el caso de Xochitl Gálvez sucede algo similar. La sigla el PAN, aunque ella no es miembro activo del Partido Acción Nacional, como pertenece o pertenecía, no creo que todavía es senadora, como pertenece al Senado siglada por el PAN, o es parte de la bancada del PAN, el PAN tiene mano. Y el PAN sigla a Xochitl Gálvez y el PRI y el PRD se adhieren a esa moción que hace el PAN y que queda sentado por convenio ante los institutos electorales correspondientes. Ese convenio es firme, hasta cierto punto sí, pero se puede ir modificando. Los representantes de los partidos ante los institutos electorales locales pueden hacer modificaciones. Incluso a nivel federal se pueden hacer modificaciones en cualquier momento, siempre y cuando los otros partidos políticos estén de acuerdo. A nivel local, por ejemplo, aquí en Morelos, yo soy de Morelos, hubo un momento en que la coalición estuvo en riesgo, en la coalición PRI-PAN-PRD. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo en las candidaturas a nivel local. ¿Por qué? Porque el PAN quería las plurinominales o quería las candidaturas al Congreso de la Unión, ¿no? Las diputaciones federales, y no podían ponerse de acuerdo. Aquí en Morelos, por ejemplo, quien sigla la candidata a gobernadora es el PRI. El PRD, el PAN y otros partidos locales, como redes sociales progresistas aquí en el estado de Morelos, se adhieren a la propuesta que hace el PRI por cuanto a la candidata gobernadora que tenemos aquí en Morelos. Entonces, ¿estuvo en riesgo la coalición? Sí estuvo en riesgo la coalición a nivel local. ¿Por qué? Porque también los partidos políticos a nivel local son autónomos para poder suscribir, modificar o incluso no participar en la coalición a nivel federal. Espero poder explicarme esta parte. Los partidos políticos a nivel local pueden suscribir, pueden modificar o pueden no participar en el convenio que se ha firmado a nivel federal. Entonces, les digo, aquí en Morelos estuvo en un momento en riesgo de poder entrar a la coalición por esta razón. Y ese es parte de los contras que hay en estas coaliciones. ¿Por qué? Porque puede haber una falta de acuerdo entre partidos políticos.
no se ponen de acuerdo, todos quieren las candidaturas, todos quieren los municipios más grandes, todos quieren los municipios en los que creen que son más rentables, los más importantes, y entonces cuesta trabajo ponerse de acuerdo. La imagen solamente es ilustrativa, ¿eh? No es de acuerdos políticos por cuanto a esta coalición, pero más o menos así se llevan a cabo las negociaciones. Se los digo porque he estado presente en algunas negociaciones a nivel local y son negociaciones muy subidas de tono, ¿eh? No crean que se sientan los presidentes de los partidos políticos o los actores políticos a hablar pues muy amablemente. De repente hay situaciones que hacen que la conversación suba de tono, pero es parte del jaloneo, es parte del acuerdo, es parte del proceso que siguen los partidos políticos. Obviamente, la falta de acuerdo entre los partidos políticos genera división al interior de los partidos. ¿Por qué? Porque cada partido trae sus canicas, cada partido trae sus candidatos, cada partido trae su fuerza, vamos a llamarle así, sus cuadros. Entonces, de repente en el municipio uno, vamos a poner ejemplos así para no ponerles nombres ni demás. De repente en el municipio uno, pues resulta que iba fuerte el candidato eh, del partido amarillo. Es que para usar cualquier color hace referencia a los partidos políticos, pero bueno. Eh, Va fuerte el candidato, entonces el partido amarillo quiere tener mano, quiere siglar al candidato de ese municipio, pero resulta que por acuerdos, por paridad de género, por etcétera, no le toca a él, le toca al partido rojo. Y esto genera conflicto porque el partido amarillo obviamente va a querer poner a su mejor candidato porque eso le genera votos. El generarle votos al partido político amarillo, en este caso, por ejemplo, le representa tener mayor representación en las diputaciones plurinominales, mayor representación en la lista de regidores, entran más regidores, etcétera. Entonces, genera división al interior de los partidos. Esta división genera enojo en los actores políticos. No sé si se dieron cuenta, pero en Morena ocuparon una estrategia muy interesante, a diferencia de la coalición de PRI-PAN-PRD. En la coalición de Morena, dieron a conocer la lista de los candidatos ya casi a cumplirse la fecha límite para registrarlos. ¿Con qué intención lo hacen? Pues no falta el actor político que no le interesan los principios de los partidos, lo que le interesa es participar y ganar. Entonces, Morena lo que hizo fue irse hasta la fecha límite para decir quién iba de candidato en las diferentes postulaciones que podía hacer, para que sus candidatos no se fueran, para que no tuvieran oportunidad de irse a otros partidos políticos. Porque obviamente las coaliciones, como generan falta de acuerdos, división al interior de los partidos y enojo en los actores políticos, pues los actores políticos lo que hacen es, no me das la candidatura, perfecto. Allá está un partido chiquito, allá está el otro frente, entonces me voy con ellos. Eso genera este enojo de los actores políticos. También una toma de decisiones que es lenta. Obviamente, por este jaloneo, por estas ganas de los partidos políticos de ser protagonistas, de tener las mejores candidaturas, de tener o de proponer sus mejores perfiles para los diferentes puestos de elección popular. Pero bueno, otra cuestión que yo veo en contra es que aparece más veces la cara de un candidato en la boleta electoral. Por ejemplo, ¿o a qué me refiero? Que en el caso de la elección federal, vamos a ver la cara de Claudia Sheinbaum en la casilla de Morena. Vamos a ver la cara de Claudia Sheinbaum en la casilla del PT y vamos a verla en la de Nueva Alianza, si no me equivoco. Igual con Xochitl Gálvez. Vamos a ver su cara en la casilla del PAN
vamos a ver a Xóchitl Gálvez en la casilla del PRD y vamos a ver a perdón, a Xóchitl Gálvez en la casilla del PRI, PAN, PRI, PRD. La vamos a ver 3 veces y eso genera confusión en la gente que a lo mejor va a votar por primera vez, que a lo mejor dice, pues, ¿qué hago? Y lo que hace es tachar la boleta, genera confusión. Y el INE, no sé si lo vaya a hacer como en otras ocasiones, pero no he visto que haga una campaña de cómo votar hasta este momento. Yo esperaría que sí lo hagan. Pero pues bueno, con tanto ataque que tiene, no sabemos si lo vayan a hacer o no. Por eso es conveniente que nosotros nos volvamos agentes activos de promoción del voto por el candidato que quieran, ¿eh? Aquí no vamos a promover la votación por ningún candidato, pero sí invitar a la gente a que salga a votar y decirle cómo es que tiene que tachar su boleta. ¿Por qué? Porque a lo mejor, se puede tachar al mismo candidato en los 3 partidos diferentes. Eso no anula el voto. ¿Por qué? Porque se entiende que es un voto, en el caso que tachen PRI, PAN, PRD a nivel federal, se entiende que es un voto para Xóchitl Gálvez. Si por el lado contrario solamente ponen o votan por Xóchitl Gálvez en el PAN, bueno, pues tachan solamente una casilla. O por el PRD, una casilla. O por el PRI, una casilla. No pasa nada. O pueden hacerlo por los 3, pero ese es otro tema. Luego, pues bueno, es la confusión de la que les hablaba. Este tema, y ahorita vamos a hablar de cómo conviene ejercer nuestro voto en la boleta, porque no solamente estamos hablando del candidato al que le ponemos la cruz, sino se trata también de las representaciones proporcionales, entiéndase, diputados y senadores plurinominales, diputados locales, diputados federales plurinominales y los senadores también plurinominales. Ahorita vamos a hablar al respecto. ¿Qué pros vemos? Bueno, se me olvidaba el otro candidato del Movimiento Ciudadano que yo lo tomo como de chocolate, sin menoscabar su candidatura, pero al final tenemos que ser realistas y no tenemos que caer en el juego perverso de quienes pues quieren dividir el voto, vamos a llamarle así. Es que no quiero utilizar palabras que los puedan confundir. ¿Cuáles son los pros? Que solamente hoy en día tenemos 3 candidatos. En la elección pasada tuvimos 4 candidatos a la presidencia, un independiente y 3 por diferentes partidos políticos, que era Morena, Andrés Manuel López Obrador, que era por el PAN, Ricardo Anaya, que era el Bronco por la Independiente y era Jorge Meade por el PRI. ¿No me está faltando ninguno? Creo que no. Creo que nada más eran esos 4. Hoy tenemos 3. Y a nivel local también sucede lo mismo. ¿Qué pasó en la elección pasada aquí en Morelos, por ejemplo? En la elección pasada, entiendas, en el 2021, teníamos 21 partidos políticos registrados, partidos políticos locales. Imagínense qué era eso. Teníamos una boleta tamaño cartulina porque no cabían los candidatos. Y era una dispersión del voto tremenda. Yo lo que reconozco de Estados Unidos es que hay segunda vuelta y eso permite a los ciudadanos de Estados Unidos solamente elegir entre 2 personas, solamente entre 2 personas. Y eso es parte de los pros en este caso. Digo, el candidato de chocolate lo vamos a dejar así como de chocolate, ¿no? Al de Movimiento Ciudadano, sin menospreciar su persona, sin menospreciar su candidatura, pero tiene un trasfondo interesante que podría ser todo un tema de reflexión. Hoy solamente tenemos 2 opciones, que es Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. El otro, insisto, es de chocolate, pero lo ponemos porque es candidato también. Incluso la SEM así los reconoce a los 3 como candidatos, que les recomiendo muchísimo, si no lo han visto, el resumen que hacen los medios de comunicación respecto a la visita de los candidatos a la conferencia del Episcopado Mexicano. Les va a disipar muchísimas dudas al respecto, sobre todo para nosotros los que somos católicos, sobre por quién votar.
Solamente hay que leer los mensajes, no de la SEM. Escuchen lo que les estoy pidiendo. Lean las notas periodísticas que salieron referentes a la visita de los candidatos presidenciales a la conferencia del Episcopado Mexicano. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los pros? Menos candidatos en la boleta electoral, aunque van a aparecer varias veces, pero son menos. Hoy tenemos 3. A nivel local también. Aquí en Morelos, por ejemplo, ya ustedes tendrán que hacer esta reflexión en sus estados y sus municipios. A nivel estado, hoy tenemos solamente 3 candidatas a la gobernatura aquí en Morelos. De la coalición donde está Morena, el Frente Amplio, que es de donde está PRI-PAN-PRD, y Movimiento Ciudadano, que va unido con otro partido local. Entonces, aquí solamente tenemos 3 opciones, que también la candidata de Movimiento Ciudadano y el otro partido chiquito es de chocolate. También lo metieron para no dejar perder su candidatura. Pero bueno, hay menos dispersión del voto. ¿Por qué? Porque solamente nos concentramos en 2 personas interesantes o 2 personas que tienen posibilidad. Y eso es hacer un voto razonado e informado. Insisto, sin menospreciar a Maynes. Y bueno, tendremos ganadores con mayor margen de votos, porque no se dispersa el voto, porque ya solamente tendremos estas opciones y ya cada uno de nosotros tendremos que definir qué es lo que queremos para México en las siguientes elecciones. Hasta ahí le paramos. Pero bueno, ¿qué pasa con los candidatos plurinominales y las listas de regidores? Esto es lo interesante de una coalición. ¿Por qué? Porque cada partido registra sus listas de candidatos a diputados federales, a diputados locales y a senadores por la vía de la representación proporcional, o como nosotros le llamamos, diputados plurinominales. Que mucho se comenta al respecto, ¿eh? Mucho se comenta al respecto porque, voy a dejar de compartir. Mucho se comenta al respecto porque hay voces que dicen que para qué hay diputados plurinominales, que llegan sin ningún mérito, que solamente son propuestos por los partidos políticos y demás. Pero personalmente considero que son necesarios, porque los diputados plurinominales lo que hacen es equilibrar los poderes dentro de las cámaras, equilibrar los poderes dentro de los ayuntamientos también, con la lista de regidores, porque los regidores al final no son plurinominales, pero hacen las veces de, porque entran de acuerdo al número de votos que tiene cada partido. En una coalición, ¿cómo funciona? En una coalición tienen un candidato común. Vamos a ponerlo, a ver qué ejemplo nos quedaría mejor. Las presidencias municipales creo que es un buen ejemplo para hacer esta reflexión. Las coaliciones proponen un candidato a la presidencia municipal de tu municipio. Y entonces va el candidato Juan Pérez de la coalición PRI-PAN-PRD y va el candidato Agustín Sánchez de la coalición Morena, PT, Nueva Alianza. Es un candidato común apoyado por los 3 partidos políticos. Pero cada partido político va a proponer su lista de regidores. Cada partido político va a proponer, aunque sea una candidatura común, va a proponer sus listas de diputados plurinominales. Y entonces es aquí donde nosotros debemos de poner especial atención con nuestro voto, con a quién le damos nuestro voto. Porque si bien es cierto, a nivel federal, en la presidencia de la República, podemos votar por Claudia o por Xóchitl a través de 3 o 4 partidos diferentes, nosotros tendremos que elegir a qué partido vamos a beneficiar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la votación que tengan en los diferentes niveles, entiéndase diputados federales, diputados locales, senadores, etcétera, dependiendo de la votación que tengan, es la representación que van a tener los partidos políticos. En el caso, por ejemplo, de las regidurías que les hablaba, ustedes tendrán que decidir si quieren beneficiar a tal o cual partido para que tenga mayor posibilidad de meter
más candidatos, más diputados o más senadores de representación proporcional. Y así hacer contrapesos. ¿Por qué? Porque aunque van en coalición, cada partido tiene sus principios, cada partido tiene sus propias ideas, cada partido tiene su forma de trabajar, cada partido tiene representaciones diferentes, tiene sus agendas, tiene su todo. Y entonces nosotros tendremos que decidir, apoyamos al diputado de la coalición, pero en tal partido político, sabiendo que votando por el partido, híjole, es que no quiero mencionar partidos porque van a pensar que estoy promoviendo el voto, pero pues ni modo, vamos a hacerlo, ¿eh? Espero que se entienda que es solamente un ejemplo y que no estamos promoviendo el voto para nadie. Si yo voto por el PRI, vamos a llamarle, que es el partido como el América, ¿no? Como que bueno, como el América. Si yo voto por el PRI, entonces estoy abonando a que entren más diputados de representación proporcional del PRI. Y entonces, cuando sea la votación, pues ganaron en el caso del estado de Morelos, que son 20 diputados nada más. Ya en cada estado varía el número de diputados en los congresos locales. En el estado de Morelos tenemos 12 diputados que entran por votación directa y 8 que entran por representación proporcional, que son los plurinominales. Ustedes hagan este ejercicio en sus respectivas zonas, en sus respectivos estados. Entonces, bueno, ganaron 3 de Morena, 3 del PRI, los distritos electorales, 3 del PAN y 3 del PRD, ya son los 12, ¿verdad? Sí, los 12. Bueno, pero como tuvieron igual de votos, los otros no ganaron. Como tuvieron igual de votos, entonces se hace un cálculo aritmético que, bueno, ahorita no es el tema, la entrada de los plurinominales, se hace un cálculo aritmético y entonces entra la representación proporcional. Bueno, el PRI tuvo más votos o el PAN tuvo más votos. Entonces le corresponden 2 plurinominales al PAN. Le corresponde uno al PRI, le corresponde uno a Nueva Alianza, le corresponde uno. Y entonces así es como se va integrando los congresos locales, al igual que el Congreso Federal. En el Congreso Federal hay 300 diputados que entran por votación directa y 200 plurinominales, que son de los diferentes estados de la República. Cada uno va representando a los estados de la República. Por eso cuando vemos la lista de diputados plurinominales de los partidos políticos, no sé si ustedes se han podido percatar de eso, hablan del distrito tal, hablan de la demarcación tal, porque son de todo el país. Y entonces, así es como nosotros tenemos que cuidar nuestro voto para saber a quién vamos, a qué candidato primero, a qué candidato vamos a apoyar de las coaliciones que hay y de las coaliciones o de ese candidato que vamos a apoyar, en qué partido lo vamos a apoyar, en qué partido le vamos a asignar nuestro voto. Porque dependiendo del partido que nosotros elijamos, de ese voto que nosotros tengamos, pues va a ser la representación que nosotros tenemos. Los diputados plurinominales o esta representación proporcional lo que evita es que haya una sobrerepresentación de un partido político. ¿Qué es esto de la sobrerepresentación? Bueno, lo que trata de evitar es que no sea solamente un partido político el que ocupe todos los cargos de elección, todos los curules o todas las diputaciones de los congresos de los estados y del Congreso Federal. Por eso yo, de manera personal, creo que los plurinominales, aunque sí son un cáncer, aunque a veces ponen a personas que no tienen la preparación, que no tienen conviene porque hacen contrapesos. Y es lo que ha pasado también con todas las reformas que ha querido aprobar el presidente, que por esta representación de los partidos de oposición,
no han podido pasar las leyes como ellos quisieran que se pasaran. Y eso ha detenido también, esta representación proporcional ha detenido que desaparezca el INE, que desaparezcan instituciones que son, pues que nos garantizan acceso a la información, que nos garantizan acceso a muchísimas cosas, ¿no? No se ha podido detener en otras, pero sí han hecho ese contrapeso hasta donde se puede. Por eso es importante conocer eh, qué es una coalición y cómo ejercer nuestro voto en esa misma coalición. Bueno, hacemos una remembranza de lo que hemos hablado hasta el día de hoy. La coalición entonces es la unión de dos partidos políticos o más que postulan un candidato común. Se hace a través de un convenio que firman los partidos políticos y que se va a estipular eh, quién propone candidatos en los diferentes cargos de elección popular dentro de la coalición. Y se hace ante el INE a nivel federal o en los organismos públicos locales electorales de cada estado, de cada municipio a nivel local. Y esto permite pues tener menos candidatos, poder apoyar a diferentes partidos juntos en la misma boleta, que ese debería de ser otro tema para que aquí lo consideren. Y pues bueno, esto nos da la posibilidad de poder eh, tener certeza a los candidatos y a nosotros como ciudadanos de las personas que tengan el triunfo, ¿no? Recordemos la elección pasada, lo que sucedió con Andrés Manuel. Arrasó con 30 millones de votos. Fue una ventaja considerable y no hubo lugar a dudas. Pero ha habido elecciones, por ejemplo, en la que ganó Felipe Calderón, donde estuvo muy cerrada la elección. ¿Por qué? Porque también había más candidatos, no había las coaliciones como las hay ahora, y eso pues crea un descontento, deja lugar a especulaciones, deja lugar también a que haya impugnaciones, a que los mismos candidatos que no ganaran promuevan el enojo, la división, la apatía con los candidatos que sí ganaron. Entonces, estas coaliciones que son más grandes, como las que hoy las que hoy tenemos y por las cuales tendremos la oportunidad de votar en la siguiente elección, nos dan esa ventaja, que son menos candidatos. Como todos los partidos están incluidos ahí en las coaliciones, nos dan la posibilidad de tener menos candidatos y poder elegir solamente entre dos o tres opciones. Porque entre más opciones, más complicado es decir. A nivel local, estoy hablando a nivel local. A nivel federal, pues son pocos los que dicen, ay, Claudia Sheinbaum es mi amiga, Xóchitl Gálvez es mi amiga, pero a nivel local es más fácil que nos encontremos con que el compadre es candidato a la presidencia municipal de tal municipio y va por el partido más chiquito, que mi comadre va por la regiduría o por la diputación del distrito tal, por otro partido que es chiquito. Y entonces eso va dispersando el voto. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que el compadre o la comadre que se postuló por un partido chiquito no va a ganar, pues por ser el compadre y la comadre, pues les damos el voto para que no digan que somos mala onda, porque así somos los mexicanos. Oye, me voy a postular a diputado, este, voy por el partido chiquito, pero necesito que me apoyes tú y tu familia. Entonces nosotros, como es el compadre de todos los años con el que me echo las pachangas los fines de semana, pues ahí estoy convenciendo a mi familia y eso dispersa el voto. Las coaliciones evitan este tipo de cosas también. Es lo que veo yo como un pro. Y pues bueno, eh, es lo que yo pudiera decirles con respecto a las coaliciones, con respecto a cómo ejercer nuestro voto, con respecto a cómo tenemos que informarnos también, porque no solamente porque sean coaliciones, ya nos asegura que la administración que vayan a tener o la representación, hablando de diputados y senadores, pues vaya a ser un éxito. Tenemos que saber bien por quién vamos a votar. Y esto que hace el Consejo Nacional de Laicos, yo lo aplaudo y siempre lo voy a reconocer y lo voy a promover, de hacer un voto informado, un voto razonado,
que conozcamos más acerca de las leyes, porque ni siquiera nuestros derechos fundamentales conocemos como mexicanos, porque nos han metido la idea de que nosotros, quienes profesamos alguna religión, en este caso la religión católica, no tenemos que meternos en asuntos políticos. Nos hemos comido ese cuento y dejamos de participar de manera activa en las elecciones, ya sea como candidatos o ya sea apoyando algún partido político o algún candidato, ¿no? Yo siempre los he dicho y les hago esta recomendación. Tenemos que tomar posición, tenemos que apostarle a alguien que valga la pena, pero para saber si vale la pena o no, pues tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que saber o preguntar o leer las notas periodísticas de todos los candidatos. Ahorita, por ejemplo, les hacía una recomendación. Vean las notas periodísticas de este encuentro que tuvieron las candidatas a la presidencia de la República con la SEM. Algo tan básico, algo que tendríamos que estar haciendo ya de hecho para saber cómo está la realidad de nuestro país, para saber cómo está la realidad de nuestra comunidad, el tema de la inseguridad, ver cómo está Guerrero, ver cómo está nuestro municipio, ver cómo está nuestra comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que impulsar y promover nosotros, un voto razonado y un voto informado. Los obispos hoy en día no pueden hablar mucho al respecto, ¿no? Incluso mi obispo, Monseñor Ramón Castro, que es secretario de la SEM, pues ya lo tienen bajo la lupa por todo lo que se está haciendo en la SEM, que es algo histórico también. Aunque siempre ha habido relación entre el poder del Estado y la Iglesia, hoy en día lo están haciendo de una manera extraordinaria. Nuestro problema es que no sabemos leer los mensajes entre líneas como católicos. No sabemos leer los mensajes que nos dan nuestros pastores, que no nos pueden decir directamente como lo hizo Jesús en su momento, que nos habló directo y a la cara y que habló de las autoridades. Hoy no lo pueden hacer nuestros obispos porque las leyes están generadas para evitar que los pastores a los cuales nosotros creemos, respetamos, seguimos y bueno, todo lo que hacemos en la iglesia, puedan influir en la decisión de la gente. Pero hoy nos encontramos con un panorama complicado. La gente no le gusta leer, no le gusta informarse, no le gusta invertir su tiempo en capacitarse para ser agentes activos de cambio en su comunidad. ¿Cuál es nuestra tarea? Ya les estoy poniendo un problema sobre la mesa, ¿eh? ¿Cuál es nuestra tarea? Decírselos de viva voz. Algunos dicen, los que no somos obradoristas, ¿no? Les digo, ganó Obrador por culpa de todos. No, pero yo no voté por él. Claro, pero no informaste a la gente del riesgo que corríamos si ganaba Andrés Manuel, por ejemplo, ¿no? Y digo, no es algo que se tenga que ocultar, es algo que vemos, vivimos y padecemos día a día. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como agentes activos de cambio en nuestra sociedad? Porque lo marca la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? No es algo que estemos inventando o que Rosario y Mario, que son presidentes del Consejo Nacional de Laicos, se les haya ocurrido en esta elección para poder tener algún beneficio personal. No, 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 no. La Iglesia lo ha venido pidiendo y nos ha pedido a gritos, bueno, gritos silenciosos, porque la Iglesia Católica no nos obliga a nada, ¿eh? Eso es algo que hay que reconocerle a nuestra Iglesia, nos da libertad, al igual que Dios nos da libertad. Nos ha pedido la Iglesia a través de esta doctrina social de la Iglesia, a través de infinidad de documentos que hay, donde nos hablan de la participación activa de los laicos, o sea, tuya y mía, en la vida social de nuestras comunidades, que permeemos eh, el tema de escuelas, que permeemos con el Evangelio el Estado, que permeemos con el Evangelio las imprentas, etcétera.
nos lo ha pedido desde hace mucho tiempo. Pero insisto, ahora que estamos a 2 días de celebrar al Benemérito de las Américas, que de Benemérito no, nada más tiene el título porque la historia marca una cosa completamente diferente, nos hemos comido ese cuento de que nosotros no tenemos que meternos en cuestiones políticas. Y qué equivocados estamos, porque los que son políticos se están metiendo con nosotros, se están metiendo con tu familia y no nos hemos dado cuenta, no hemos despertado al respecto. Pero qué bueno que estás aquí y que estás escuchando esto, porque nosotros, quienes profesamos el catolicismo de manera firme, de manera valiente, reconocemos también que tenemos derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reconocemos que somos también ciudadanos mexicanos y que no somos ciudadanos de segunda. Al contrario, el profesar la religión católica nos hace y nos obliga moralmente a ser ciudadanos de primera. Y eso nos da autoridad para poder discutir, hablar y participar en los asuntos públicos de nuestra comunidad. Y no te estoy pidiendo que te lances a presidente de la República o a candidato a diputado. No, no, no. Puedes empezar influyendo en tu cuadra, en tu calle, en las juntas vecinales, administrando el condominio donde vives, por ejemplo, que nadie le quiere entrar. En esas pequeñas acciones es donde vamos a ver un cambio en la sociedad, porque lo grande empieza con lo pequeño. No podemos pensar en que el mundo va a cambiar por arte de magia o porque va a cambiar de un momento a otro, no. El mundo va a cambiar, así como ha venido en detrimento por generaciones, así va a cambiar ahora, pero tenemos que empezar a hacerlo hoy. ¿Y quién lo va a lograr? Tú y yo. Primero, con nuestra familia, apostándole a nuestra familia. No quieras cambiar el mundo si no has ni siquiera tocado el corazón de quienes viven en tu casa. Y esto es algo interesante, porque a veces eh, queremos arreglar el mundo, queremos participar y demás, pero en nuestra propia familia no estamos bien. Y es lo primero que tenemos que observar. Y de ahí ya ir permeando el evangelio, permeando con buenas acciones, con buenas intenciones, con obras específicas, el mundo, porque nosotros somos luz y sal del mundo. Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna duda, no sé si hay algún comentario que hacer hasta el momento este, para que lo hagamos, Rosario, Mario. Juan Carlos, nada más por ahí una persona preguntaba que en dónde podían leer eso que tú comentabas, eso que comentabas hace rato, ¿verdad? Sobre la información de los candidatos y todo eso. Ah, ok. Miren, hay un sitio, no sé si ya lo echaron a andar, pero cada elección, el de voto católico, No. es Sí. muy bueno porque hace una comparación de los candidatos de acuerdo a sus posturas, declaraciones, eh, de su historial, de su carrera política, con respecto a temas relevantes como la vida, la familia, el tema de seguridad, el uso lúdico de marihuana, el tema del el libre mercado, el uso de armas, etcétera, y ahí podemos ir descubriendo. Pero esta información es algo que debemos de saber de hecho. Lo primero que hay que preguntarnos, y es una pregunta que le hago a todos los grupos donde me invitan a compartir temas sociales o políticos, es, primero te preguntaría a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de la transmisión, ¿conoces el nombre del diputado que te representa en el distrito donde vives? Empezando por ahí, por esa pregunta tan sencillita, ¿eh? Y muchos vamos a decir que no. Ni siquiera sabemos qué diputado nos representa en el distrito donde vivimos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Indagar un poquito. Así como buscamos cualquier cosa en redes sociales o en Google, ahí le vamos a poner el nombre de la candidata y les va a aparecer mucha información. Ahora, esta es otra cosa que hay que observar.
El acceso a las redes sociales y al Internet nos ha acercado a muchísima información, muchísima. Y nos vamos a encontrar información, lo voy a poner así, en blanco y negro. Blanco es que habla bien del candidato, negro es que habla mal del candidato. Pero nosotros no tenemos que quedarnos con el blanco y negro, nosotros tenemos que ir al matiz, tenemos que ir a los grises. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, como son redes sociales, como es Internet, pues va a haber gente que hable mal del candidato y va a haber gente que hable bien. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Con las notas periodísticas, con las columnas. Lean las columnas del periódico local y eso les va a despejar muchísimas dudas y les va a hacer entender el panorama político en el que vivimos. Por sus hechos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis, perdón. ¿Qué frutos ha dado el candidato que estás buscando? ¿Qué ha hecho? Pregúntale a la gente que conoces, oye, ¿qué conoces del candidato fulanito de tal? Esa es la mejor versión que puedes tener y la mejor información que puedes tener de un candidato, porque si entras a sus redes sociales, son casi santos. Y pues no, eso no es verdad. Entonces hay que saber discernir qué información aceptamos, qué información rechazamos, cómo mediamos el tema de la información y demás. Creo que Héctor y Chely quieren hablar. Adelante, Héctor. Tu micrófono, Héctor. ¿Sí se puede quitar o no? Entiendo que sí. Ujú. Por ahí, como quiero ahorita, Eduardo hizo una pregunta, ¿verdad? Que cómo hacerle con los de Morena. Buena Eh, pregunta. Justo acabo de platicar esto con un grupo de amigos que, que convoqué porque pues, tenemos que ser agentes activos, no podemos quedarnos solamente mirando a ver cómo suceden las cosas o esperando que Dios con una varita mágica venga y ponga candidatos que son los mejores. Eso no va a pasar. Lo que yo les digo es, hay que hacer mucha oración, sí, pero oración para que Dios nos inspire y nos dé la fuerza para movernos y accionarnos para buscar que los buenos candidatos lleguen. Los candidatos no ganan con oraciones. Lamento decírselos. Los candidatos ganan con votos, que podemos eh, apoyarnos y agarrar fuerza en la oración, sí, pero nuestra oración tiene que cambiar. Es lo que yo les digo aquí en Morelos, en el Consejo Diocesano de Laicos. Le pedimos a Dios que Él haga, que Él obre, que Él mejore, que Él nos dé buenos candidatos, pero más bien hay que pedirle a Dios que nos ocupe como instrumentos suyos para que Él a través de nosotros obre, para que Él a través de nosotros haga, para que Él a través de nosotros podamos tener buenos candidatos. Porque, insisto, queremos ver a Dios como una hada madrina y no funciona así. Dios no es una hada madrina, no es como que aparece despensas para los más pobres. No, no, no. Nos ocupa a nosotros y está en el Evangelio, ¿eh? Nos ocupa a nosotros como instrumentos, como agentes sociales, como agentes que ayudan al prójimo. Y en este caso, tenemos que ayudarnos unos a otros, como saliendo a votar. Y en el caso concreto de la pregunta de qué hacer con los laicos o más directo, con los católicos que apoyan a Morena, no te desgastes con ellos. Lo que yo te sugiero es no te desgastes con ellos. Ya ellos ya tomaron su decisión. ¿En quién sí conviene invertir nuestro tiempo? En aquellos que creen que no salir a votar es la mejor opción. En ellos sí hay que invertir nuestro tiempo. En los que no, en los que hacen jornadas de oración el día de la elección, hay que ir por ellos, que salgan a votar. ¿Por qué? Andrés Manuel ganó con 30 millones de votos, pero eso representa un bajo porcentaje del padrón electoral. No lo es todo, ¿eh? Tenemos que promover la participación activa de los católicos en el siguiente proceso electoral. Esa tendría que ser nuestra misión, porque al no salir a votar se cumple
el dicho que escuchamos muy seguido en los grupos de iglesia, en los grupos católicos, etcétera. Lo único que hace falta para que el mal triunfe es que el bueno no haga nada. Y por eso tenemos diputados proabortistas, y por eso tenemos senadores pro LGBT, por eso tenemos diputados LGBTs que se burlan de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los que nos decimos buenos, que a mí no me gusta hacer esta comparación de buenos y malos, todos somos personas, todos nos equivocamos, todos tenemos virtudes, etcétera. Los que nos decimos buenos no hacemos lo que nos corresponde. No somos capaces de convencer a nuestros hermanos de iglesia que salgan a votar. Esa es nuestra primera misión. Y ya, si te preguntan, porque a veces quienes tenemos la oportunidad de titularidad de algún grupo o de ser pastor, etcétera, ya si te preguntan, oye, ¿por quién votamos? ¿O por quién vas a votar? Yo sí les contesto, ¿eh? Oye, ¿por quién votamos? Ah, mira, yo creo que la mejor opción es esta. Por esto, por esto, por esto y por esto. Oye, pero ¿por qué no la del otro lado? Por esto, por esto, por esto y por esto. Ya les das tus razones, pero nunca falta la pregunta de, ¿y por quién vamos a votar? Y es ahí donde tenemos que aprovechar nosotros para informar a la gente que está interesada, al menos en saber por quién vamos a votar nosotros y que nos escuchan. Adelante con la pregunta. Perfecto. Adelante, Héctor. Sí, Héctor sí, Ichel. sí, buenas noches, Juan Carlos. Eh, a mí me gustaría preguntarte, Buenas hacer noches, Héctor. un preámbulo antes. ¿Sí escuchas bien? Sí, sí te escucho fuerte y Ok. claro. Ok. Yo creo que la coalición es, para el momento que estamos viviendo, creo que pues es lo necesario, ¿no? Dictadura, democracia, y punto. No hay vuelta de hoja. Sin embargo, como dijiste tú, el partido de poder llegó hasta lo último. Le pasó a Marcelo, le pasó a 20,000 gente, va hasta el último, de tal manera que no hubiera oportunidad ya para dónde agarrar, ¿no? Acá en Tabasco fue distinto. Eh, fue tanta la presión que no lograron llegar hasta el final. ¿Qué onda? Y ¿Cómo hubo estás? una ¿Cómo te fue? dispersión, de tal manera que acá no va junto a la gobernatura PRI, PAN, PRD, ni tampoco Morena, No, hombre, no te Verde, preocupes. sino cada uno de ellos lleva un candidato a gobernador. Es decir, pulverizaron, divide y vencerás. De tal manera que el candidato de Morena dice, yo con cualquiera menos con fulano, aunque haya sido de mi gente de acá, con ese no quiero nada. ¿Por qué? Porque hubo una separación con la gente de Adán, la gente de Claudia. Era hermano de AMLO inicialmente, después resulta que ya no eres un hijo putativo, que ya no te quiero ver, no, ya no me interesa. Entonces hizo eso que pulverizara y hay una infinidad de candidatos que no sabes ni para dónde agarrar, porque si nada más para el gobierno estaba ahí un mundo, para cada uno de los partidos hay de Movimiento Ciudadano, de todos, pues. Te imaginas también para los que son diputados y locales y tanto para regidores es un mundo, ¿no? Entonces, eh, aquí bien vale la pena, muy aparte de que en la misma coalición los principios y el ser de cada partido se va, pero al fondo, al sótano. Eso no vale nada ahorita, eso por el cual fue creado el partido está muerto. Es decir, no hay, es increíble que esté unido PRI-PAN, ¿no? Puede ser izquierda y derecha o centro, como le quieran jalar, ¿no? Eh, Sin embargo, las personas que están ahí siguen siendo las mismas. Ahorita hablabas de irnos a la fuente periodística, que hay un diario de oficial que ha sido diputado federal, diputado local, senador dos veces. Ahorita lo acaban de nombrar otra vez candidato a senador plurinominal, es decir, ya es senador. Es decir, es muy difícil aquí en el estado irte a la prensa, a la difusión de ese tipo de prensa. ¿Por qué? Porque es manejado por el mismo oficialismo, ¿no? Entonces, qué difícil es encontrar cómo poder discernir sobre por quién votar. Sin embargo, la población se está definiendo y está dejando de tener miedo, porque acá lo que prevalece, si acaso en otros lugares es miedo al AMPA, miedo a la mafia, acá es miedo de que estás trabajando acá o tienes un negocito, vienen y te dan en la torre y te están acusando esto y el otro. ¿Por qué? Porque
que saliste de la línea y eres parte de aquí del Estado, tienes que ir con mucho tiento, con mucho, y no nada más incluso para nosotros, hasta para el mismo clero. El mismo clero igual Claro. se queda callado. ¿Por qué? Porque la presión es bastante fuerte, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comentarte qué va a pasar, digo, preguntarte, ¿qué va a pasar con esos principios después de cuando allá a nivel central sí armaron los principios, lograron unir y todos los estados están totalmente separados? Dale el problema de Veracruz, por ejemplo, está grueso también allá, ¿no? Entonces, tus comentarios para eso, Juan Carlos. Miren, lo que hay que tener conciencia es que no hay ningún candidato perfecto Ah, ni santo. Partiendo de ahí, tenemos que reconocer las virtudes de quienes quieren nuestro voto, vamos a llamarle así. Pero también tenemos que ver su trayectoria y demás. Lo que hay que reconocer de algunos partidos políticos es que saben contener a quienes en algunos casos no representan sus intereses. ¿Por qué? Mucho se habla, por ejemplo, voy a mencionar nombres porque es necesario, de Xóchitl Gálvez, ¿no? Dentro de los grupos de iglesia y compañía, de que está a favor del aborto, de que está a favor de los matrimonios igualitarios y que trotskista o no sé qué tantas cosas le dicen. Claro, pero no olvidemos que va postulada por partidos que dentro de su agenda no tienen como prioridad esas banderas. Y entonces lo que hacen es contener, lo que hacen es acordar. En este caso, con Xóchitl, ok, te vamos a dar la candidatura, pero esos temas los vas a respetar. Y eso sucede también a nivel local. Tenemos el caso aquí en Morelos. El PAN postuló en la elección pasada a una candidata a diputada local que era una activista proabortista. Y cuando nosotros supimos que el PAN la iba a postular, a Andrea Gordillo, eh, hicimos una campaña para que el PAN desestimara la intención de esa candidatura, porque no representaba los intereses pro vida y pro familia y todo lo que nosotros defendemos. Pero ¿qué ha hecho el PAN aquí en Morelos al menos? Contener. Y en las votaciones o en las iniciativas en donde se habla del aborto, al menos se abstiene de votar, no lo promueve y se abstiene de votar. La abstención es un gane al final de cuentas, porque como no es a favor, no pasa la iniciativa por ser una modificación que están intentando hacer a la Constitución de Morelos. Entonces, eso beneficia. Y así los partidos políticos tendrán que hacer contención, tendrán que aprovechar también las coyunturas de los partidos en donde hay desencanto, donde hay desencuentro, donde hay pues hasta ganas de salirse de los partidos que no los postularon, entiéndase de Morena, eh, etcétera. Pero, pero ahí tendremos que partir de este principio. No hay candidatos perfectos, pero es lo que tenemos hoy en día. Yo esperaría verlos a muchos de ustedes como candidatos a elección popular, como candidatos a diputados, como candidatos a presidentes municipales, pero nos gana la pereza y la falta de responsabilidad y de compromiso, porque se requiere mucho, ¿eh? Y se los digo yo que he participado de manera activa en las elecciones y en esta elección no va a ser la excepción, porque te empiezan a atacar, te empiezan a buscar, te empiezan a inventar cosas, porque es un desgaste emocional, porque tus amigos te dan la espalda, porque los que creías que eran tus amigos al final resulta que pues, te veían por un interés, etcétera. Pero tenemos que entrarle al juego. Si queremos cambiar las cosas, no podemos estar exentos de participar. Hoy tenemos que conformarnos con lo que hay, ni modo. Lo que sí podemos hacer es no desperdiciar nuestro voto. Y esto es importante decirlo, porque está habiendo una campaña de que pone el nombre de Eduardo Verástegui en la boleta. No caigan en esos juegos.
Eso es echar a perder su voto, y por eso hablé del tercer candidato hombre como candidato de chocolate, porque lo hacen justo con esa intención. No caigan en esos juegos, seamos más inteligentes nosotros. Pero bueno, Sí. Juan Carlos, me gustaría que pudieras platicarnos un poquito. Creo que es muy importante ahorita que empieza mucho la cuestión de información, tanto periodística como en redes sociales, con respecto a cómo se deben de tomar las encuestas, porque mucha gente las toma como que ya es lo real y eso puede causar cierto efecto. No sé si comentar algo desde tu punto de vista, qué es lo que deberíamos de hacer con respecto a las encuestas. ok, las encuestas las ganan quienes las pagan. Eso es una máxima en política, que sí genera una percepción en la ciudadanía. Ay, es que Claudia va más arriba en las encuestas, pero ¿a quién le preguntan? ¿A quién le preguntan? Porque dentro del padrón electoral, dentro de la lista de personas a las que llaman, pues no crean que le llaman a las colonias o a los sectores donde saben que la oposición tiene ventaja. Obviamente le van a hablar a personas de la tercera edad que reciben su pensión, colonias populares donde saben que ganaron en la elección pasada, etcétera. Y eso obviamente pues da una encuesta viciada, una encuesta que está muy alejada de la realidad. No se dejen llevar por eso. Yo, por ejemplo, que tomo como parámetro las pláticas que tengo con las personas que me topo enfrente. Hablen de temas políticos con las personas. Se suben a un Uber, a un taxi, platiquen, pregúntenles. Ustedes no les digan por quién votar, nada más pregunten, ¿cómo ve estas elecciones, eh? Y solito la gente empieza, tiene una necesidad tremenda de ser escuchada, y la gente solita empieza a decirnos. Entonces, yo les recomiendo eso. La mayor o la mejor encuesta que ustedes pueden tener es la que ustedes realicen en la calle. Ni siquiera en redes sociales, ¿eh? Porque las redes sociales les muestran información de acuerdo al círculo de amigos que tienen. En mi caso, por ejemplo, me muestra mucha información del Frente Amplio, ¿no? Porque tengo muchos amigos panistas, muchos amigos del PRI, muchos amigos incluso de Morena. Entonces eso vicia porque el algoritmo me muestra información de acuerdo a mis intereses. Pero la mejor encuesta que puedo hacer es la que uno realiza en la calle, y no se dejen llevar por las encuestas. Muy bien, muchas gracias, Juan Gracias. Carlos. Por ahí alguien preguntaba si podías repetir de nuevo la tarea que nos dijiste hace rato. Híjole, es que Y les he hay, dicho mucho. hay otra pregunta más, pero primero esta, la tarea. Ok. Leer notas periodísticas de los candidatos que quieren su voto, saber quiénes son, qué han hecho, cuáles son sus ideas, cuáles son las declaraciones que han hecho, ¿no? Para mí, por ejemplo, es importante lo que piensan de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente es el clero, la iglesia somos todos nosotros. Entonces, primero saber eso, qué piensan de la iglesia, cómo tratan a la iglesia, cuáles son sus acciones, sus propuestas, su carrera política, en qué partidos políticos han estado, etcétera. Eso es lo primero que hay que hacer. Ah, y creo que la tarea va también en preguntarles qué diputado es el que los representa a ustedes en el distrito donde viven, empezando por ahí, empezando por ahí. Sí, y creo que otra tarea que comentaste es precisamente que hablemos con nuestros vecinos, con nuestra gente cercana sobre el tema político, ¿verdad? Sí, hablemos del tema político, incluso en los grupos de iglesia, ¿eh? Si tú perteneces a algún grupo de iglesia, escuela pastoral, adoración nocturna, grupos de familia, grupos de jóvenes, hablen de temas políticos, porque pues todos tenemos que ver en eso. No le tengan miedo a hablar. Y si, por ejemplo, y con todo respeto a nuestros sacerdotes, te prohíben participar activamente a favor de un candidato, vete a la librería que está en catedral. En todas las catedrales hay librerías. Compras un compendio de la doctrina social de la iglesia y se lo regalas para que lo lea. No nos pueden limitar nuestra acción en lo social. Nadie puede limitarte, nadie, ni los sacerdotes.
porque somos ciudadanos mexicanos, nuestros derechos están consagrados en la Constitución. ¿Que profesamos la religión católica? Claro que sí. ¿Que seguimos los principios y los valores que nos propone la Iglesia? Claro que sí. Pero no dejamos de ser ciudadanos mexicanos. Muy bien, muy bien. Alguien también preguntaba de nuevo sobre Verástegui. ¿Qué hacer con aquellas personas que, que están pensando en anotar el nombre de Verástegui ahí en el espacio en blanco que va a venir en la boleta? Sí, miren, yo he hablado con el equipo de Eduardo Verástegui y la verdad es lamentable lo que están haciendo. Primero porque radicalizaron a la gente y hay que tener cuidado con eso. La iglesia nunca es radical. La iglesia siempre va a hablar de los temas trascendentales, pero desde un punto de vista muy neutral, dándonos libertad. Y lo que pasó con el fenómeno de Eduardo Verástegui es que si no apoyabas a Eduardo, te ibas al infierno prácticamente. Sí. Eso es lo que promovía la gente que bueno, todavía la gente que apoya a Eduardo Verástegui, y no es así. Hoy no podemos jugar a ser candidatos. Y yo se lo dije a la gente cercana de Eduardo Verástegui, no podemos estar jugando a ser candidatos, porque lo que buscamos como iglesia es un bien mayor, el bien común. Eduardo no lo representa, hoy en día no lo representa. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidades reales, no tiene el dinero, no tiene la estructura. Ya lo vimos, no pudo juntar las firmas, que nos cancelaron muchísimas firmas. Claro que no les cancelaron muchas firmas, que no te engañen. Lo que pasa es que se dieron cuenta que somos muy apáticos dentro de la iglesia, pero no lo reconocen, porque también ese es un golpe fuerte para los que somos pro vida y pro familia. Eduardo creyó que solamente levantando la mano la gente de iglesia iba a accionar y no. Hay que hacer mucho trabajo para que eso suceda. Ahora, entiendo, yo a Eduardo lo tengo por buen católico, por buen ciudadano, pero eso no lo va a hacer ganar. Necesita una estructura, necesita hoy de los partidos políticos. Lo que yo les decía a la gente es, en esta elección no va a ganar, no lo vamos a apoyar, pero tenemos 6 años para que, si Eduardo todavía tiene la intención, podamos trabajar de manera conjunta y coordinada para que en el 2030 él sea un candidato con posibilidades reales, pero hoy no. Y no desperdicien su voto. No es cierto que la mayoría quiere que Eduardo sea su presidente. No es cierto. Esa es una mentira. Hagan una encuesta en su iglesia, hagan una encuesta en su parroquia y mucha gente ni lo conoce. Mucha gente no lo conoce. No se dejen engañar, no desperdicien su voto, no anulen su voto. Si quieren hacer un cambio, hagan un voto útil. Xóchitl tendrá sus deficiencias y lo que quiera, pero nos asegura democracia y poder votar en el 2030 al menos. Y eso ya es una grande ventaja contra su rival. Hagan voto útil, nada más. No desperdicien su voto. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta, algún comentario o algo que se nos haya pasado ahí en el chat, pero creo que más o menos sí vimos todas las preguntas. Sí, comentarles que también otra tarea pudiera ser observadores electorales, que es una función también muy importante cuando hay elecciones. En las pasadas elecciones, el Consejo trabajó mucho en esto y hubo muy buena participación de los laicos como observadores electorales. Todavía estamos en tiempo para podernos anotar y tener esa participación democrática. Muy Sí, bien. igualmente también para si alguien quiere ser funcionario de casilla, yo creo que pues nos podemos acercar al INE, ¿verdad? Y pedir, oye, me gustaría ser funcionario de casilla, entonces eso también se puede, se vale. Yo creo que como dice nuestro expositor Juan Carlos Aguiñaga, pues todos tenemos que participar en esta elección, definitivo. La apatía no reine en esta elección. Así Exacto, es que la correcto. apatía no reine. Muy Así bien. es. Bueno, pues te damos gracias,
Ujú, licenciado Juan Carlos, maestro, pues Mm. estuvo muy buena tu ponencia ujú. y pues hubo mucha participación de todos. Les agradecemos a todos y a ti en particular, a ti y a tu familia. Gracias. Que Dios los Gracias. siga bendiciendo y que te vaya muy bien ahora en estas elecciones. ¿Tú estás participando en qué precisamente, Juan Carlos? Voy como candidato a regidor de mi municipio, en la posición número 1. Oh, qué Muy bien, excelente. muy bien. Sí, No, Pues perfecto. sí, Pues vamos a sí, pedir también para que esto te vaya muy bien por sí, sí, porque eres un Sí, ejemplo para todos sí, los claro, católicos, ¿verdad? claro. De echarle ganas, echarle para adelante. Ujú. ¿Cuál de debe hecho, ser? ahorita terminando, voy a otra reunión. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga, que Y nos descansen vemos y los esperamos en 2 semanas, en 2 primero semanas. Dios. Por aquí Primero nos Dios. vemos. Gracias. Muchas Felicidades. gracias Gracias a a todos. todos. Que descansen. Que Dios los Gracias. bendiga. Gracias. descansen.